Fíjense que en un estudio sobre los rumores en una empresa, se dijo lo siguiente en relación a los rumores. Dijo, los rumores se propagan en las organizaciones cuando se producen hechos que no van acompañados de la información adecuada. El cerebro humano no puede evitar rellenar la información que falta. Entonces, mis hermanos, que lo que se está diciendo aquí es que los rumores se generan cuando hay un hecho concreto o parece que puede haber habido un hecho concreto y nos llega cierta información parcializada de este hecho. Y entonces nuestro cerebro no puede evitar y resistirse el no tener toda la información completa y lo que hace es rellenar los huecos. O a veces quizá no se ha producido ningún hecho, sino que se ha dicho, me dicen, se comenta, y entonces nuestro cerebro no puede resistir el no tener toda la información, y entonces lo que hace es intentar rellenar lo que es esos huecos para tener la historia completa. ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que todavía no vivimos en la gloria, ¿ya? Y nuestros cerebros están sujetos todavía a esta creación que está hundida. Y muchas veces cuando se rellenan los huecos, mis hermanos, lo que suele suceder a veces es que surgen lo que son opiniones subjetivas o juicios que a nosotros nos parecen válidos y adecuados y que nada tienen que ver con lo que es la realidad. Cuando esto sucede, mis hermanos, esto es el inicio de lo que es un rumor y un rumor falso. Y Nehemías 16 va de rumores falsos en la obra de Dios. Y la verdad es que la ciencia de la rumorología es una ciencia, mis hermanos, la cual es destructiva dentro de la obra de Dios. Eso es lo que tuvo que enfrentar Nehemías en Nehemías 6, llegando ya prácticamente al final de la reedificación de esos muros. Tuvo que enfrentar toda una serie de rumores falsos contra su vida, contra el pueblo y contra la obra que se estaba edificando. Rumores que lo que intentaban era frenar en último término, no tanto la vida de Nehemías y del pueblo, sino frenar en último término la obra que Dios les había encomendado. Y recuerden que lo que es la sección de Nehemías 4, 5 y 6 es una sección que trata con lo que es la oposición directa a la obra de Dios. Y acuérdense cómo debemos entender Nehemías dentro de la historia de la salvación. Nehemías estaba reconstruyendo los muros de la ciudad de Dios para después reconstruir al pueblo de Dios que viviría seguro en esa ciudad de Dios reconstruida para la adoración, la devoción y la alabanza a su Dios. Y ese proyecto, mis hermanos, al cual apunta Nehemías, es el proyecto que Cristo Jesús realizó y sigue realizando. El edificar un pueblo para sí mismo, el crear un pueblo para sí mismo por medio de su obra, un pueblo que al fin vivirá en lo que es seguro la ciudad de Dios para una eternidad de alabanza y de adoración a su Dios. Y en ese proyecto arquitectónico, mis hermanos, en ese proyecto de construcción es donde estamos y formamos parte como creyentes de Iglesia de Cristo. Ese es el proyecto y la obra que nos ha sido dada como creyentes y como iglesia. Y eso quiere decir, mis hermanos, que la oposición que Nehemías 4, 5 y 6 nos enseña será una oposición que muchas veces se presentará en la vida de la iglesia, en la vida de la obra de Dios. Acuérdense que Nehemías 4 hablaba de esa oposición externa, que hoy la recupera Nehemías 6. Nehemías 5 nos habla de esa oposición interna, con esos problemas internos, esos problemas congregacionales que surgieron. Y Nehemías 6, mis hermanos, ahora se va a centrar precisamente en esos rumores que lo que trataban era ser una oposición que frenase la perseverancia de Nehemías y del pueblo en la obra de Dios. Así que con este tema de los rumores falsos, mis hermanos, en la obra de Dios, hay tres cosas que vamos a intentar destacar de este texto de Nehemías 6. Y primero es que los rumores son una oposición que intenta apartarnos y desanimarnos en la perseverancia en la obra de Dios. Segundo es que los rumores son una oposición que intenta desacreditarnos contra nuestras convicciones bíblicas. Y tercero es que los rumores es una oposición que va a permanecer hasta que Dios termine su obra. Así que vamos a ver estos tres puntos. Primero los rumores, esos rumores falsos, mis hermanos,
que son esa oposición que va a intentar básicamente apartarnos y desanimarnos en nuestra perseverancia en la obra que Dios nos ha entregado. Y aquí hay dos cosas que debemos ver y tener en mente. Primero, el plan de los rumores, mis hermanos. Y es que el plan, nos damos cuenta que va a ser apartarnos de la gran importancia de la obra de nuestro Dios. Fíjense, cuando vamos a Nehemías 6, este Nehemías 6 está compuesto por tres partes bien claras. Tres partes bien claras, las cuales están marcadas por dos oraciones que Nehemías realiza. Fíjense, la primera oración se encuentra al final del versículo 9, cuando Nehemías ora y dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y la siguiente oración se encuentra en Nehemías 6, versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. Esas dos oraciones nos dividen tres grandes secciones en este Nehemías 6. Y la primera sección es precisamente los primeros 9 versículos, hasta que Nehemías ora la primera vez. Y es aquí donde vamos a encontrarnos el primer rumor falso que se opone a Nehemías, al pueblo y a la obra que se estaba realizando. Y el rumor lo vamos a ver sobre todo en los versículos 6 y 7. Ahí es donde va a estar ese rumor falso hacia la vida del pueblo y de la obra. Pero antes de considerar ese rumor, mis hermanos, debemos entender que ese rumor en Nehemías 6 es un rumor que forma parte de un plan mayor, mis hermanos. Los rumores nunca vienen sin ningún tipo de intención. Los rumores nunca vienen en un vacío donde no hay nada. Los rumores forman parte, mis hermanos, de un plan mucho mayor. Y ese plan mayor que vemos aquí es el plan, mis hermanos, de apartar a Nehemías, de apartar al pueblo de la gran obra que Dios les había dado. Y fíjense que ese plan, Nehemías lo explica o lo marca o lo encierra muy bien, por dos frases. Una frase que aparece en el versículo 2, esa frase se repite. Fíjense, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos. Y fíjense cómo esta frase, mis hermanos, vuelve a aparecer en el versículo 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras: ven y por tanto consultemos juntos. Ven y reunámonos en el versículo 2, y se cierra en el versículo 7 con ven y consultémonos. Es decir, la idea, ahí está el plan. La idea, vamos a ver, mis hermanos, que era que Nehemías fuese, y de esta manera alejarlo y apartarlo de la obra. Ese es el plan. Y el rumor que vamos a ver en el versículo 6 y 7 va a ser el arma, va a ser el medio, va a ser la estrategia por el cual intentarán conseguir apartar a Nehemías y al pueblo de la obra. Pero antes vamos a considerar el plan, mis hermanos. Antes el plan, ¿ya? Hoy va de planes este primer punto, ¿ya? Y fíjense, mis hermanos, que en el versículo 1 Nehemías nos dice que prácticamente la obra estaba acabada. Prácticamente habían llegado al final de la obra, mis hermanos. Ahora Nehemías vuelve a retomar a los enemigos que aparecieron en el capítulo 4. Vuelve a aparecer el trío maravillas, Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe, y después había el resto de enemigos. Y Nehemías nos dice que prácticamente el muro estaba ya reconstruido. Fíjense el versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que quedaba en el portillo, pero todavía en cierta manera quedaban las puertas. La obra casi estaba lista. Y cuando escucharon que la obra estaba lista, ese trío maravillas, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo? Ese trío es cuando envió entonces mensajeros a decirle a Nehemías: oye, ven y reunámonos y consultemos juntos. Ahora, se han preguntado, mis hermanos, ¿por qué es en este momento, cuando ya la obra casi estaba lista, que enviaron mensajeros para decirle: oye, vete de ahí y ven y hablemos? Mis hermanos, es en ese momento porque era la última oportunidad, la última, que estos enemigos tenían para frenar la obra de Dios. Era la última oportunidad que tenían para frenar que la ciudad de Dios fuese nuevamente reconstruida. Porque si esos muros se terminaban con sus puertas, entonces el pueblo de Dios viviría seguro
dentro de esa ciudad de Dios. Y la única posibilidad que tendrían entonces para acabar con ellos sería o bien mediante un ataque armado, y no tenían mucha posibilidad de esto, o bien mediante el sitio de la ciudad. Por lo tanto, antes de que esos muros se reconstruyesen, aquí lanzan su último plan y su última estrategia. Mandan mensajeros, dice, ven y reunámonos juntos. Bueno, quizá alguien podía pensar, bueno, al final quizás se arrepintieron esta gente y querían entonces participar y colaborar de la obra. Pero fijaros que Nehemías, mis hermanos, nos da un detalle, no tanto para él, sino para aquellos que estamos leyendo. ¿Ya? Y fíjense que al final del versículo 2 hay una pequeña frase que es una frase de paréntesis. Nos dice cuál era la intención de esa reunión aparentemente tan inocente. Fíjense al final del versículo 2, mis hermanos. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Por tanto, Nehemías sabía que si iba a esa reunión, la intención de esa reunión era hacer mal a Nehemías. ¿Y muerto el perro? Muerto la rabia, mis hermanos. Hiera al pastor y se esparcirán las ovejas. Hiera a ese líder y se acaba la obra. Ahora la cuestión es, ¿por qué Nehemías? ¿Cómo Nehemías pudo ser capaz de captar que lo que querían era hacer mal y no tener una reunión y un debate inocente? Y fíjense que el texto no nos lo dice, mis hermanos, pero sí hay una pequeña pista. Y si se dan cuenta, ellos le dan el sitio donde quiere que se reúna Nehemías con ellos. Fíjense en el versículo 2. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Es importante saber, mis hermanos, dónde estaba el campo de Ono. El campo de Ono estaba al noroeste de Jerusalén y estaba al sureste de Jope. Y en un principio parecía terreno neutral. Es decir, cuando uno quiere llegar a un pacto, quiere llegar básicamente a lo que es una decisión que quede bien para ambos lados, pues se busca ¿qué? Se busca terreno neutral. Y aparentemente este campo de Ono, mis hermanos, parecía terreno neutral. ¿Por qué? Porque era un lugar donde algunos de los judíos que habían vuelto del exilio habían establecido ciertos lugares y ciertas colonias en ese lugar de Ono. Fíjense que en Nehemías 7:37 lo veremos. Nos dice, los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721. Por lo tanto, había judíos que se habían establecido allí y parecía en cierta manera que era terreno neutral. Pero ahora bien, no era tan neutral como esos lo querían pintar. ¿Saben por qué? Porque estando al noroeste de Jerusalén y al sureste de Jope, mis hermanos, ese campo de Ono quedaba justamente en la frontera de Samaria y Asdod. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque fíjense en el capítulo 4 de Nehemías. Ese lugar quedaba en la frontera de Samaria y Asdod. ¿Y quién era Samaria y quién era Asdod, mis hermanos? Fíjense en Nehemías 4, los versículos 1 y 2. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Mis hermanos, Sanbalat era de Samaria. Uno de los enemigos de la obra de Dios era precisamente de Samaria. Y ahora fíjense en el versículo 7 del capítulo 4. ¿Quién aparece también ahí? Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque los portillos, etcétera, etcétera, etcétera. Asdod, ¿quién era, mis hermanos? Era también parte de esos enemigos que se oponían a la obra que Nehemías e Israel estaba haciendo, que se oponían a la obra de Dios. Por lo tanto, ese campo de Ono, mis hermanos, estaba justo en el borde de Samaria y de Asdod. Estaba a más de un día de viaje para Nehemías de Jerusalén hacia ese lugar. De tal manera que si algo acontecía a Nehemías, no había tiempo de reacción desde Jerusalén. Y llevándolo tan cerca de Samaria, tan cerca de Asdod, tan cerca de aquellos que eran enemigos de la obra, mis hermanos, ¿ustedes creen que ahí había buena intención?
No hace falta ser un lumbreras aquí, lo estaban llevando ¿dónde, mis hermanos? Lo estaban llevando a la boca del lobo. Pero no solamente lo estaban llevando a la boca del lobo, fíjense, esa distancia geográfica, es decir, distanciar a Nehemías de Jerusalén más de un día y acercarlo a Samaria y Asdod, mis hermanos, esa distancia no era solamente geográfica, era una distancia mucho mayor. Era distanciar a Nehemías de lo que era la obra principal que Dios le había dado. Era distanciar a Nehemías del plan que Dios tenía para su pueblo al reconstruir esa ciudad. Era distanciar a Nehemías de ese plan de la obra de Dios y acercarlo a ese plan de sus enemigos para acabar y frenar esa obra que Dios le había dado. Y no hacía falta aquí ser un lumbreras, mis hermanos, que aquellos que eran enemigos de la obra no iban a cambiar. Y eso es lo que indicó a Nehemías, mis hermanos, que la cosa no estaba clara, que algo olía mal. Y ante eso, ¿qué es lo que dice Nehemías? Fíjense, Nehemías ni va. No se toma ni el tiempo de ir a decirles algo, le manda mensajeros. Y fíjense en el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Fíjense, mis hermanos, lo que aquí Nehemías está diciendo. Yo hago una gran obra. Mis hermanos, esto nos muestra dos grandes cosas en Nehemías. Primero, que Nehemías entendió algo. Nehemías entendió, mis hermanos, que los enemigos de la obra de Dios siempre van a ser enemigos de la obra de Dios por muy inocentes que puedan llegar a presentarse. Por muy buenas intenciones que puedan llegar a presentar, los enemigos de la obra de Dios, mis hermanos, serán aquellos que siempre se opondrán a esta obra. Pero ¿han escuchado lo que Nehemías dice en el versículo 3? Yo hago una gran obra y no puedo ir. No puedo, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Se dan cuenta? La dejaría si me distancio de ella. ¿Saben lo que esa frase, mis hermanos, de Nehemías muestra? Lo que la frase de Nehemías muestra es que aquello que pesaba en la vida de Nehemías, aquello que era el peso fundamental, la prioridad fundamental, aquello, mis hermanos, que era el rumbo que marcaba cómo Nehemías tenía que actuar y cuáles eran sus prioridades, era la grandeza de la obra que Dios le había encomendado. Era lo grande y sublime que era esa obra de reconstruir esos muros, la ciudad de Dios, para que el pueblo de Dios viviese seguro en esa ciudad. Era lo sublime de la grandeza de la obra, lo que tuvo los pies de Nehemías sujeto delante de esa obra. ¿Saben? No sé si han buceado alguna vez, mis hermanos. Yo estoy seguro que Joan ha buceado, ¿ya? Seguro. Pero si alguien quiere, mis hermanos, estar sujeto al lecho marino, lo mejor, ¿saben qué es? Ponerse plomos en la cintura. Porque si no se ponen plomos en la cintura, llegará un momento que sí o sí van a ascender a la superficie. ¿Quieren estar bien clavados en el fondo marino? Pónganse plomos en la cintura y van a ver cómo no se levantan, mis hermanos, del lecho marino. De la misma manera, quieren, mis hermanos, estar sujetos a lo que es la obra que Dios nos ha dado. Nunca puede perderse de vista la perspectiva de la grandeza de la obra que Dios nos ha dado. Una gran obra sublime en Cristo Jesús, mis hermanos. Y lo que nos encontramos aquí, vemos el choque de dos planes, mis hermanos. Nos damos cuenta que aquí una de la oposición principal a la obra de Dios será apartarnos de esa obra, mis hermanos. Será que la perspectiva de la grandeza de la obra de Dios se pierda, se nuble y se nos aparte de ella. ¿Saben qué? Esto ya es así desde el principio, desde Génesis mismo, mis hermanos. Cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Cuando Dios lo puso sobre la creación para que sojuzgase y gobernase la creación de Dios, mis hermanos, vino uno, y lo veremos cómo actuó, vino uno que presentó su propio plan. Y en el momento que el ser humano cayó, mis hermanos, el choque de dos planes se produjeron.
el choque del plan de Dios de crear una humanidad para la gloria de su nombre y para la extensión de su reino, mis hermanos, y el plan que se levantó con la caída, un plan egocéntrico, un plan centrado en el ser humano, un plan que lo único que buscaba era levantar el nombre del ser humano y no el nombre de Dios. Un plan que lo que hizo fue apartar al ser humano del ideal, del glorioso ideal, del glorioso plan, del precioso plan, de la sublime obra que Dios estableció desde un principio. ¿Se dan cuenta? Dos grandes choques de planes y uno apartó al otro. Uno apartó al ser humano del gran plan que Dios estableció. Y eso, mis hermanos, que vemos aquí en Nehemías, no es por casualidad. Es ese choque de planes, ese choque de simientes, mis hermanos, que aquí intentaba apartar a Nehemías de esa gran obra que Dios le dio. Y ese choque de planes, mis hermanos, lo vemos incluso cuando llegamos a Cristo Jesús. Cuando llegamos a Cristo Jesús hay un acontecimiento en el cual Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y ahí saltó Pedro. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de esto, Jesús le dijo que que él había confesado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, iría a Jerusalén, sería entregado y moriría en Jerusalén. Y ante eso, ¿qué es lo que dijo Pedro? Le pegó la bronca a Jesús por eso. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús, mis hermanos? Fíjense en Mateo 16, 22, Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Se dan cuenta el choque de dos planes? El choque de dos visiones distintas la una de la otra. Quítate de delante de mí porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Cuáles eran esas cosas de Dios aquí, mis hermanos? Eran las cosas, ese plan que Cristo era necesario que padeciese y sufriese en manos de aquellos fariseos, de aquellos ancianos, y que entregase su vida para volverla a tomar al tercer día. No pones la mira en ese plan de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ese plan, mis hermanos, de apartar de esa obra de Dios se intentó con Cristo, apartarlo de la obra de la cruz, apartarlo de la resurrección misma, mis hermanos. Y eso que sucedió con Cristo, ¿saben qué? Sucederá igualmente con aquellos que por la gracia de Dios y por la obra de Cristo hemos sido llevados a formar parte de esta gran obra de Dios. Los enemigos de la obra de la cruz, los enemigos del Evangelio, ya sean de afuera o de adentro, siempre buscarán, mis hermanos, apartarnos de esta grandeza de la obra. Lo intentarán, saben, mis hermanos, con los líderes en esa obra. Lo intentarán con los pastores. Así que les pido que oren, mis hermanos, por sus pastores. Lo intentarán por aquellos que son responsables y están en el frente en la obra. Y lo intentarán con lo que es el pueblo de Dios, desanimarlo y apartarlo de esa gran obra de Dios. Pero la única manera de mantenerlos, la única manera de mantenernos sólidos y firmes en esta obra, ¿sabes cuál es? Es que nunca pierdas de vista, es que nunca perdamos de vista lo grande, lo sublime, lo asombrosa, lo preciosa que es la obra que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. No hay una perla mayor, mis hermanos, que nos haya sido dada por gracia, que la hayamos encontrado por gracia, que la obra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor obra en la cual podamos participar, en la cual hemos sido llevados a formar parte, que la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y jóvenes, no hay mayor obra que os haya sido dada y en la cual forméis parte que la obra de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, no hay mayor obra sublime, asombrosa y grandiosa que la obra en la cual formamos parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay uno que quiere apartarnos de esa obra. Y ahí es cuando debemos entender lo que Nehemías entendió, de que si de ahí somos apartados, la obra, mis hermanos, sufrirá. Por lo tanto, la idea es decir aquí, yo hago, por la gracia de Dios, una gran obra. Ese es el plan. ¿Ven el plan, mis hermanos? Ya desde Génesis mismo. Apartar de ese plan de Dios, de esa obra de Dios. ¿Y saben qué? Uno de los medios que será utilizado para que esto se produzca
Una de las estrategias que será utilizada para que esto se produzca, ¿saben cuál serán? Los rumores falsos, mis hermanos. Porque los rumores falsos lo que serán esa arma, esta estrategia, que lo que hará será desanimarnos con argumentos totalmente alejados de la verdad. Desanimarnos con argumentos falsos. Y fíjense que aquí lo vemos a partir del versículo 4. Ahora vamos a entrar, mis hermanos, en el rumor. Fíjense que hay una expresión que se repite varias veces. Es la expresión el mismo asunto, lo mismo. Fíjense, mis hermanos, esa expresión el mismo asunto, lo mismo, en realidad literalmente es la expresión según estas palabras. Fíjense cómo aparece en el versículo 4 esa expresión. Y enviaron a mí con el mismo asunto. Fíjense en el versículo 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo. Aquí es la misma expresión. Fíjense en el versículo 6. En el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Jasmú, lo que dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras. Esta es la traducción más literal, según estas palabras. Y vuelve a aparecer en el versículo 7 y vuelve a aparecer en el versículo 8. Esa expresión que se repite, según estas palabras, mis hermanos, ahora esto va a ser el rumor. Esto va a ser el arma para apartar a Nehemías y al pueblo y desanimarlo de la perseverancia en esa obra. Porque los rumores, saben, mis hermanos, no tienen que ver con ideas primeramente. Los rumores tienen que ver con cosas que son dichas, según ciertas palabras dichas, según ciertas palabras oídas. Si buscan la palabra rumor en el diccionario, les van a aparecer varias cosas. Les va a aparecer básicamente lo que es un ruido continuo, como el rumor de un río. Uno escucha el rumor, el run run, de un río. Bueno, ahí pues está bien. Pero a veces también lo que es la palabra rumor tiene otros significados que se asocian con ¿qué? Que se asocian con palabras vacías, con palabras confusas, con palabras extrañas. De ahí que muchos sinónimos de la palabra rumor que uno encuentra en el diccionario son chisme, murmuración, habladuría, infundio, es decir, palabras básicamente confusas y extrañas. Pues fíjense que aquí vamos a ver, según estas palabras confusas, lo que sucede. Y el rumor va a ser esas palabras falsas, carentes de verdad, generalmente hacia personas. Fíjense, cuatro veces fueron con las mismas palabras a Nehemías, nos lo dice. Es decir, eran insistentes y cansinos, ¿ya? 4 veces. Y 4 veces Nehemías les dijo lo mismo, no voy a ir que la obra que hago es grande. Pero en el versículo 5 van una quinta vez. Pero esta vez es distinta. Fíjense en el versículo 5. Entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez. Pero fíjense, ahora va con algo. Dice, con una carta abierta en su mano. Eso es significativo. La carta no estaba cerrada, la carta era abierta. En aquel tiempo generalmente las cartas que tenían que ser privadas, las cartas que tenían que tener un contenido privado, mis hermanos, eran cartas que en el tiempo de Nehemías podían ser rollos de piel, los cuales eran sellados. De tal manera que cuando la persona que era el destinatario de esa carta la recibía y el sello estaba intacto, ¿qué es lo que esto quería decir? Quería decir, mis hermanos, que la carta no había sido abierta, el contenido no había sido lo que era chafardeado, es decir, si fuese un WhatsApp esto te saldría el mensaje de que todos los mensajes de principio a fin están cifrados, ¿ya? No sé cuántos cifrados están los mensajes ahí, pero bueno, en fin, ¿ya? De tal manera que si no estaba roto lo que era el sello, pues entonces se sabía que el contenido estaba salvaguardado y nadie lo había abierto. Ahora, una carta abierta era distinta, mis hermanos. ¿Quién era el destinatario de la carta abierta? ¿Saben quién era el destinatario de la carta abierta? Todo el mundo, mis hermanos. Todo el mundo tenía que saber lo que en aquella carta se decía, mis hermanos. Y así es como los rumores funcionan. Cuanto más gente lo sepa, mucho mejor. Son cartas abiertas, mis hermanos. Y fíjense si son abiertas los rumores, que incluso esa carta nos llega a nosotros. Y sabemos lo que estaba escrito en esa carta. ¿Por qué? Porque lo vemos en el versículo 6. Fíjense que nos expresa el contenido de la carta. Dice, en la cual estaba escrito. Y fíjense lo que estaba escrito ahora. Se ha oído entre las naciones. Y Jasmú, que ese era Gesem el árabe, uno de esos también, y Jasmú lo dice. ¿Y qué dicen?
que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú rey. Pero es que hay más. Y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Fíjense, mis hermanos, esto es el corazón del rumor aquí. Ese es el corazón del rumor falso, porque sabemos que eso no era así. Pero fíjense cómo empieza. Primero es alguien que todo el mundo tiene que conocer. Tenemos la anatomía del rumor aquí. Todo el mundo tenía que escuchar y todo el mundo tenía que conocer. Cuantos más lo conocieran, mucho mejor. Pero fíjense cómo empieza ahora, el versículo 6. Se ha oído entre las naciones, se ha oído, ¿ya? Por ahí, ¿ya? Dice, y Jasmú, que será Gesem, era parte de su grupito, y Jasmú evidentemente lo dice, ¿ya? ¿Y qué están haciendo? Aquí están dando un nombre de importancia, ¿para qué? Para que eso que se dice entre las naciones, pues eso tenga credibilidad, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Un rumor que es falso, diga quien lo diga, se dé el nombre que se dé, por muy importante o por muy cercano que sea ese nombre, mis hermanos, el rumor falso, ¿saben qué? Sigue siendo falso. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, mis hermanos. Pero fíjense, se dice entre las naciones. Este dice que. ¿Saben qué es esto? Esto, mis hermanos, es el ADN de lo que es el rumor. Se dice por ahí, me han dicho que, he escuchado yo, y alguien que es muy importante o cercano a mí me ha dicho que este ha dicho porque el otro ha dicho, y cuando uno dice que el otro ha dicho, es un rollo, mis hermanos. Eso es como empiezan, mis hermanos, los rumores. ¿Saben qué? Hace tiempo alguien me dijo, el problema este se ha producido porque alguien o algunos han recibido y han dicho esto. Y ante esa situación, mis hermanos, un poquito cansado, dije, ok, dame los nombres de esos que han dicho. Dámelos. ¿Saben cuál fue la respuesta? Bueno, es que no los conoces. Mis hermanos, se coge antes a un mentiroso que a un cojo, muchas veces. Pero fíjense que así empiezan. Me han dicho, se ha dicho, alguien ha dicho, se dice entre las naciones. ¿Y qué es lo que se decía? Fíjense que el rumor ahí, mis hermanos, está enfocado a desacreditar. Desacreditar lo que es la reputación tanto de Nehemías como la reputación del pueblo. Fíjense en el versículo 6, en la cual está escrito, se ha oído entre las naciones, y Jasmú lo dice, que tú y los judíos, sois tú y los judíos, pensáis que, pensáis rebelaros. Por eso edificas el muro, para hacerte tú rey. ¿Saben que estaban desacreditando lo que era la reputación de Nehemías? En el versículo 7 siguen. Aparte, Nehemías, has establecido que profetas, voceros para que proclamen a todo el mundo, hay rey en Judá. ¿Quién es ese rey? Evidentemente, Nehemías. Desacreditaban la reputación de Nehemías y del pueblo y desacreditaban, ¿saben qué? Lo que es el propósito de la obra que Dios les había dado, mis hermanos. Porque Dios les había dado esta obra para reconstruir los muros para que el pueblo habitase en esa ciudad de Dios. Pero ellos pervierten el propósito. ¿De qué manera? Diciendo que esos muros los reedificáis, ¿para qué? Para rebelaros y para hacerte tú rey. Por tanto, fíjense que el rumor, mis hermanos, aquí era falso, porque sabemos que esto no era así. Por eso tenemos el libro de Nehemías que nos ha llegado. Pero era un descrédito de la persona de Nehemías, un descrédito del pueblo y un descrédito del propósito de la obra que Dios les había dado. Y no solamente esto. El rumor lo que intentaba era también no solamente desacreditar, sino atemorizar a Nehemías y al pueblo. ¿De qué manera? Bueno, ¿sabes qué, Nehemías? Estas palabras se las vamos a decir al rey. Y cuando el rey las escuche, entonces van a caer tortas aquí. Era simplemente atemorizar, ¿para qué? Para debilitar al pueblo y apartarlo de la obra. Y que la obra no terminase. Fíjense el versículo 9. Lo dice claramente.
Dice, porque todos ellos son amedrentados diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Fíjense, mis hermanos, que aquí el rumor carece de dos cosas. ¿Saben de qué carece el rumor aquí? El rumor carece de verdad y el rumor carece de justicia. Ese rumor falso. Carece de verdad porque, mis hermanos, todo eso era mentira. Y carece de justicia porque era algo totalmente injusto que se desacreditase a Nehemías, al pueblo y a la obra que Dios estaba levantando. Y cuando lo vemos de esta manera, mis hermanos, cuando vemos que un rumor falso carece de verdad y carece de justicia, mis hermanos, eso tiene que ponernos las orejas como de conejos, así de grandes. Porque, mis hermanos, carencia de verdad y carencia de justicia, ¿saben lo que es? Es algo totalmente contrario a la persona y al ser mismo de Dios. Porque Dios, ¿quién es, mis hermanos? Dios en su mismo ser, Dios en su misma persona es verdad y verdad absoluta. Y Dios es justicia y justicia perfecta y justicia absoluta. Por lo tanto, aquello que es carente de verdad y carente de justicia, mis hermanos, estará siempre en contra del Dios que es verdad y del Dios que es justicia. Y fíjense que para que esto quedase claro en el pueblo de Dios, esa verdad de Dios y esa justicia en el ser de Dios quedó, ¿saben qué? Quedó registrada, mis hermanos, en la ley verdadera y justa que Dios dio a su pueblo. Y Dios les dio una ley que en Éxodo 23:13, ¿qué es lo que decía? Lo hemos leído juntamente todos. No admitirás falsos rumores, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ese Dios que es verdad y este Dios que es justo, esa justicia y verdad quedó registrada en una ley inspirada diciéndole a su pueblo, no admitirás rumores falsos y no te concertarás con el impío, ¿para qué? Para ser testigo falso. No puede ser, ¿saben por qué? Porque esto es contrario al ser de Dios que os ha redimido y os ha dado esa ley. Es contrario a quien es Dios. Y el Dios de verdad y justicia odia los rumores falsos. Hay un pequeño artículo de un pastor que se llama Kevin DeYoung, que lo pueden buscar en la página web, La Coalición del Evangelio. Y el título es, el Dios de justicia odia los rumores falsos. Y establece ese Dios de verdad y justicia para su pueblo una prohibición de admitir cualquier rumor falso, venga de donde venga, de afuera o de adentro. Y de ser partícipe de cualquier rumor falso. Porque saben que, mis hermanos, eso era atentar contra el ser mismo de un Dios que es verdad y justicia. Saben, hace poco es un ejemplo un poco simpático, ¿ya? Pero estaba hablando con alguien que estaba hablando por teléfono, ¿ya? Y de repente había un secreto, mis hermanos, que no podía confesarse ese secreto, ¿ya? Y ese secreto, la persona, para que no se supiese, la persona que estaba hablando por teléfono dijo, es que se ha roto una taza, ¿ya? Para que el secreto no surgiese y no se desvelase. Bueno, y la cosa quedó ahí, mis hermanos. Pero después yo vi a la persona que estaba al otro lado del teléfono. Y esa persona me dijo, pastor, ¿se ha roto una taza? ¿Qué taza se ha roto? Y ahí, mis hermanos, es cuando yo pude leer entre líneas. ¿Saben por qué? Porque esa persona que me dijo esto, en el pasado me había regalado una taza. Y cuando me preguntó y me dijo, pastor, ¿qué taza se ha roto? Lo que había detrás de ahí era, pastor, seguro que se ha roto la taza que yo le regalé. Ahora imagínense que esta persona no me lo dice. Y esta persona va y se lo dice a otra persona, y dice, ¿sabes qué? El pastor ha roto la taza. Ahora ya es el pastor quien ha roto la taza. ¿Por qué? Porque cuando uno se aleja más de la fuente, ¿saben qué? Más subjetivo se vuelve el asunto, y más uno barre para casa. El pastor ha roto la taza. Y entonces se lo comenta a otro, ¿y saben lo que dice? ¿Sabes qué? El pastor de Piedra Ayuda, el pastor de Piedra Ayuda es un rompetazas. Rompetazas por ahí. Y esto es uno que va rompiendo tazas de una manera desesperada y deliberante. Total, queda totalmente desacreditado para el pastorado porque rompe tazas, mis hermanos. Eso es un rumor.
Es simpático, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el objeto no es la taza, sino que es una persona, mis hermanos? ¿Qué sucede cuando el objeto del rumor no es una taza, sino que es un hermano del propio pueblo de Dios? Y los rumores de esta manera, mis hermanos, falsos, lo que hacen es desacreditar y destruir lo que es la reputación de ese hermano o hermana y desanimar entonces para la obra de Dios. Porque al fin y al cabo, ¿saben qué? Lo que será dañado no solamente será el que rumorea, no solamente será el que es rumorizado, si esto existe, será al final, mis hermanos, la obra que Dios nos ha dado. Y fíjense que estos rumores que son falsos, que son en contra del Dios que es verdad y justicia absoluta, mis hermanos, esto lo vemos cumplido de una manera asombrosa y sublime en aquel que es la encarnación de la verdad y la encarnación de la justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Piensen, mis hermanos, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y piensen lo que hemos leído en Mateo 26, en la lectura congregacional. Ahí, delante del juicio, fue presentado delante de aquel que era y que es la justicia encarnada de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La verdad encarnada de Dios, nuestro Señor Jesucristo, presentando uno y detrás de otro testigos falsos delante de aquel que es verdad y justicia sublime y absoluta, mis hermanos, presentando falsos testimonios en contra de la justicia y la verdad de Cristo Jesús para acabar con él. Irónicamente, lo que no sabían, mis hermanos, aquellos es que Dios iba a usar esto, ¿saben para qué? Iba a usar esto para que la obra de Dios siguiese adelante. Iba a usar esto para que la obra de Dios, mis hermanos, siguiese adelante. Y a ese de quien estaban ofreciendo testigo falso, a través de eso acabase en aquella cruz para perdón de mis pecados, perdón de tus pecados y resurrección para vida eterna de todo aquel que confíe se acerca a Él. Y esto nos muestra, mis hermanos, que entonces los rumores son algo contrario al Evangelio mismo. Y fíjense que esto ya empieza desde Génesis 3, mis hermanos. En Génesis 3, ¿cuál fue el falso rumor que se levantó? Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Astuto pero mentiroso como no más, mis hermanos, porque Dios no dijo nada, no dijo esto. Y lo que se dañó fue la imagen preciosa y gloriosa de aquel que había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso siguió a lo largo de la historia de la salvación y se intentó con aquel que es la imagen y la misma sustancia de Dios, Cristo Jesús, mis hermanos. Por eso los rumores son tan dañinos, porque dañan lo que es la imagen gloriosa y preciosa de aquellos que hemos sido redimidos y restaurados, esa imagen por Cristo Jesús, mis hermanos. Y dañan al final esa gran obra que Dios nos ha dado. Por tanto, la pregunta es aquí, ¿qué hacer ante esto? No se preocupen, el segundo y tercer punto son más cortos, pero hace que el pastor la semana pasada predicó más cortito, ¿que sí? Pues ya lo recupero yo, tranquilos. Yo lo vengo para recuperar, no se preocupen. Pero ¿qué hacer entonces, mis hermanos? ¿Saben qué hacer? Fíjense en Nehemías, versículo 8. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú te lo inventas. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías cortó por lo sano, mis hermanos. Nehemías dijo, esto es mentira, y cortó por lo sano, mis hermanos. Y esta es la actitud a realizar. Cuando el rumor falso se dice por ahí, me han dicho por ahí, eso sucede por aquí, estas cosas, mis hermanos, la actitud es corta por lo sano ese rumor. No te impliques en él y sé sabio de estar seguro de que hay verdad y veracidad en lo que se está diciendo. Porque si participas de él, eso es pecado. Y si participas de él, cuidado porque se pueda dañar la vida de alguien. Y si participas de él, cuidado porque al fin y al cabo, quien se desanimará será la misma obra de Dios. Cortemos, mis hermanos, esto por lo sano. Seamos sabios de saber si hay veracidad y no invención en ello.
Y cuando eso se da y el desánimo entra, ¿cómo terminó Nehemías en esta primera sección? Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Los rumores, mis hermanos, van a ser esa oposición que apartará y desanimará. Pero segundo, los rumores serán esa oposición, mis hermanos, que busca desacreditarnos en contra de nuestras convicciones bíblicas. ¿Saben por qué? Porque hay dos cosas que debemos saber. La primera es que debemos saber, mis hermanos, que edificamos la obra sobre convicciones bíblicas, no sobre ninguna otra cosa. Fíjense ahora a partir del versículo 10, mis hermanos. Y ahí se lo explico rápido. En el versículo 10 se acerca Nehemías ya a un tal Semaías, que parece ser que era profeta. Parece ser. Pero fíjense que lanza una profecía. Hoy vienen a matarte, esta misma noche Nehemías vienen a matarte. ¿Ya? Y Nehemías entiende que, en el versículo 12, que Dios no le había enviado, ¿ya? Sino que hablaba aquella profecía porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Por lo tanto, parece ser que era profeta. Y que estaba encerrado en su casa, posiblemente no por confinamiento, mis hermanos, por algún tipo de situación de ritual, de pureza o así. Entonces llega, ¿y qué es lo que le dice? Fíjense el versículo 10, al final. Reunámonos. ¿Le suena esa palabra? ¿Quién se lo dijo? Sanbalat y Tobías. Reunámonos. Nehemías, ya aquí, mis hermanos, algo hubiese tenido que sonar en su oído. Decir, esta palabra ya me la ha dicho alguien y no sonaba muy bien. Pero fíjense, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo. Cerrémoslas. Ahora, fíjense que aquí se utiliza dos términos. ¿Qué era la casa de Dios, mis hermanos, aquí? Bueno, evidentemente era el templo. Pero si era el templo, ¿por qué la Escritura utiliza 3 veces más una palabra distinta para referirse al templo? Fíjense, versículo 10, al final, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo. ¿Por qué se utilizan 2 palabras distintas? ¿Saben por qué? Porque la casa de Dios se refería al templo a nivel general, mis hermanos, en toda su estancia. Mientras que la palabra templo que tenemos en el versículo 10 y en el versículo 11, la palabra templo se refiere, mis hermanos, a lo que es el lugar santo, no el santísimo, el lugar santo. ¿Qué es lo que le está proponiendo aquí este Semaías, este profeta? Nehemías, esta noche vienen a acabar con tu vida, vienen a matarte. Oye, vamos al lugar santo. Vamos a ese lugar, mis hermanos, donde nadie va a entrar ahí, Nehemías, y por lo tanto nadie va a poder acabar con tu vida. Ahí vas a estar seguro, más cerquita de Dios, que está en el lugar santísimo. ¿Ya? Y ahí vas a estar seguro y ahí no vas a perder tu vida. Saben, en el medievo, mis hermanos, había una ley que se llamaba el asilo de lo sagrado. Y el asilo de lo sagrado era aquella ley que aquellos que estaban perseguidos podían entrar en lo que era una iglesia o un monasterio y clamar lo que era asilo de lo sagrado, de tal manera que no podía entrarse en lo que era ese lugar sagrado para tomar a ese que era perseguido. ¿Han visto la película del jorobado de Notre Dame? No la del blanco y negro, un poco más moderna, la de Walt Disney, de dibujos, que cuando el jorobado de Notre Dame coge a la chica, entonces empieza a hacer como de Tarzán ahí delante de Notre Dame y llega a Notre Dame con la chica en brazos y ¿saben lo que hace? La levanta y ¿qué grita? ¡Santuario! De tal manera que eso era la ley, el asilo de lo sagrado. Estaban protegidos ahí y nada podía hacerse en contra de ellos. Pues de cierta manera es lo que le está diciendo aquí, mis hermanos, este Semaías. Oye, entra en el lugar santo y ahí tienes la ley del asilo de lo sagrado. Nadie va a poder hacerte nada. Suena bien, ¿eh? Que sí, mis hermanos. Suena bien, no pasaría nada con Nehemías. Pero Nehemías rechaza esto. ¿Se dan cuenta? En el versículo 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuere como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Uno puede decir aquí, oye, es que Nehemías se las está dando de valiente. Oye, yo aquí, firme, no entro. ¿Ah? Pero no es esto, mis hermanos. ¿Saben por qué Nehemías no entró? Porque Nehemías conocía su Biblia. Nehemías sabía, mis hermanos, que el lugar santo estaba solamente determinado para los sacerdotes. Y él no era sacerdote. Y no podía entrar por ley bíblica y por revelación bíblica en ese lugar santo, mis hermanos. De hubiera entrado ahí, ¿saben qué hubiese pasado? Dios hubiese podido acabar con su vida.
el rey Uzías entró en el lugar santo y tuvo la gracia, Dios, de que solamente saliese leproso de ese lugar santo, mis hermanos. Pero Nehemías, queriendo salvaguardar su vida, podía entrar en ese lugar santo, mis hermanos, y entonces Dios hubiese podido acabar perfectamente con su vida. Y si eso sucede, ¿qué pasa entonces, mis hermanos, con la obra? La obra hubiese, en cierta manera, acabado. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Semaías? Le estaba pidiendo que actuase en contra de sus convicciones bíblicas, que actuase en contra de lo que él conocía y se sustentaba en la revelación de Dios, y por lo tanto que actuase, ¿de qué manera? Desobedeciendo y pecando contra Dios, para que entonces se pudiese decir, ¿saben qué? Mira este Nehemías, mira cómo ha pecado, ya no sirve para esta obra que está realizando. Fíjense que así lo entendió de Nehemías, mis hermanos. Fíjense el versículo 12. Y entendí que Dios lo había enviado, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y que le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado, mis hermanos. Ese falso rumor, vienen a matarte, Nehemías, corre, corre, escóndete. ¿Qué es lo que buscaba? Desacreditarlo en contra de sus convicciones bíblicas. ¿Y cómo Nehemías supo, mis hermanos, que esa profecía no venía de Dios? Porque los rumores, ¿saben? Los rumores que se visten de santidad son los peores, ¿eh? Los rumores que se visten de Dios me ha dicho, Dios no sé qué, cuidado, porque a veces son los peores. Y Nehemías, mis hermanos, fue capaz de discernir que eso no venía de Dios. ¿Saben por qué? Porque conocía su Biblia. Porque sus convicciones estaban, mis hermanos, no en lo que él pensaba, sino en lo que él creía en base a la palabra de Dios, mis hermanos. Y nuestras convicciones son fundamentales como pueblo, mis hermanos. Nuestras convicciones para construir la obra son fundamentales como pueblo, mis hermanos. Edificamos la obra, lo que nos permitirá diferenciar esos rumores falsos, cualquier oposición, mis hermanos, lo que nos lo permitirá diferenciar va a ser tener unas convicciones bíblicas que surgen y se sustentan en la palabra. Tu vida, mi vida, nuestra vida como pueblo se rige, ¿saben por qué? Se rige por convicciones. Las convicciones son esos principios fundamentales en nuestra vida. Esos principios que suponen y forman el fundamento, mis hermanos, sobre los cuales edificamos nuestra vida y por lo tanto lo que es la obra de Dios. Si esas convicciones no están basadas en lo que es la palabra de Dios, la revelación de Dios, es como aquel que construye su casa sobre la arena. Y cuando venga la tormenta, el rumor y la oposición, eso no va a durar 2 días. Pero si tienes convicciones sólidas en la revelación bíblica, estás sobre la roca. Y es lo que permite diferenciar esas profecías falsas, esos rumores falsos, y edificar, mis hermanos, en estas convicciones bíblicas. ¿Saben la palabra? La palabra tiene que ser, mis hermanos, lo que está debajo de nuestros pies para ser el sustento de nuestra vida y de nuestra obra como iglesia. Tiene que estar sobre nuestras cabezas para hacer lo que nos da entendimiento en nuestra vida y para edificar esta obra que Dios nos ha dado. Tiene que estar delante de nosotros para ser lumbrera nuestro camino y lámpara nuestro caminar. Y tiene que estar detrás de nosotros, mis hermanos, para ser la retaguardia que nos guarda incluso de aquello que no podemos ver. Pero ese rumor quería que Nehemías actuase en contra de esas convicciones. Pero debemos entender que edificamos, mis hermanos, la obra con convicciones bíblicas, pero no solamente esto, edificamos la obra viviendo las convicciones bíblicas. ¿Saben? De nada sirve tenerlas si no se vive en base a ellas. Fíjense, mis hermanos, cuando Nehemías dijo en el versículo 11, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuere como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. ¿Se dan cuenta? Nehemías, mis hermanos, vivió conforme a las convicciones que venían de esa revelación bíblica.
incluso Nehemías incluso frente a ese rumor, fuese falso o fuese verdadero, fuese lo que fuese ese rumor, mis hermanos, fuese falso o fuese verdadero, ¿ya? Sabemos que era falso, pero fuese lo que fuese, las convicciones bíblicas le consiguieron en cierta manera que viese que eso era falso, pero fuese lo que fuese, Nehemías estuvo dispuesto primero a dar su vida, si era necesario, para que esa obra siguiese adelante y no parase. No entraré, y se tenía que perder su vida para que no hubiese descrédito en base a esas convicciones y esa obra siguiese adelante, mis hermanos, estaba dispuesto a ello. Y alguien aquí ahora dirá, ostras, vale, está bien las convicciones bíblicas para distinguir esos falsos rumores, pero me está diciendo el pastor que incluso tengo que dar mi vida en lo que es esa obra que Cristo me ha entregado. Bueno, mis hermanos, si van a 1 Corintios 13, ¿saben que el martirio está presentado como un don? Si entregase lo que era incluso mi cuerpo, mi vida al fuego. ¿Saben, mis hermanos, que a lo largo de la historia de la iglesia muchos santos estuvieron dispuestos a dar su vida para no desobedecer a su Salvador, para no romper sus convicciones bíblicas? Les acusaron, les levantaron falsos rumores, les llevaron falsos testigos, rechaza a Cristo y entonces salvará su vida. Y santos dieron antes su vida que no perder sus convicciones y fe en Cristo Jesús. Y salió un tartertuliano, que dijo que la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio. Pero mis hermanos, no les estoy diciendo esto. Lo que les estoy diciendo es que hubo uno que fue fiel a sus convicciones delante del Padre. Hubo uno que aún y los falsos testimonios que se levantaron contra él, aún y la oposición de apartarlo de la obra de Dios, hubo uno que fue fiel a las convicciones que el Padre le había dado, fiel a la obra que el Padre le había dado, uno fiel a esas convicciones que prefirió dar su vida para que la obra del Padre siguiese adelante. Y el nombre de Él es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Hay un evento que se parece mucho a este de Nehemías en el Nuevo Testamento. Y está en Lucas 13. Fíjense en Lucas 13, mis hermanos. Y en el versículo 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Les suena esto? Como Nehemías. Sal, vete que te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Vete, cambia tus planes, porque Herodes quiere matarte. Bueno, no era exactamente así, mis hermanos. El rumor era un rumor falso aquí, porque Herodes no quería tanto matar a Cristo, pero cuando se enteró que Cristo hacía milagros, a Herodes se le puso la cara blanca, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque se pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado, que le había cortado la cabeza, y dice: ahora este hombre ha vuelto. Y después, cuando fue Cristo llevado delante de Herodes, ¿Herodes qué quería? Que hiciese milagritos. Haz milagritos y entretennos aquí, ¿ya? Y cuando no hice milagritos, para entretenerlo, dice: oye, mándalo a Pilato, que no, nada aquí. Pero vete que te quiere matar. Y Cristo les dijo: no. Mis convicciones es la obra del Padre. Hago lo que el Padre me ha mostrado y el Padre me ha dado. Y hoy, mañana y pasado mañana debo estar aquí. Esta es mi agenda. Y después ir a Jerusalén, ¿para qué? Para morir a Jerusalén, para completar la obra del Padre, para dar la salvación a aquellos que el Padre ha amado y me ha entregado. ¿No lo ves? ¿No ves que la obra de Cristo, mis hermanos, fue una obra basada en las convicciones y en lo que el Padre le había dado? Y nada ni nadie desvió a Cristo de esta obra y de lo que el Padre le había dado. Nada ni nadie lo desvió. ¿Para qué? Para que llegase a Jerusalén y asegurase
asegurase, obrase, asegurase la obra de salvación, diese el perdón para nuestros pecados, para tus pecados, y te diese una vida no fácil, una vida donde habrá oposición, una vida donde tendrás tristeza, una vida donde tendrás dolores de cadera, de ojos, de cabeza, de todo, mis hermanos, pero una vida donde tus pecados habrán sido perdonados. Dios estará en paz contigo y una vida donde al final las puertas de la Nueva Jerusalén se abrirán y el Padre dirá: entra, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y mis hermanos, este es el que llevó a cabo la obra final. Y el Evangelio es nuestra convicción principal para continuar nuestra obra. El Evangelio es nuestro filtro para cualquier cosa, mis hermanos, y oposición que se levante. Y el Evangelio es esa convicción que nos va a ayudar a seguir adelante en esa obra. Porque ¿saben por qué? Y con eso termino. Porque el último punto, mis hermanos, es que los rumores van a seguir hasta que la obra termine. Y aquí uno dirá: pues bien vamos, ¿no? Pues bien vamos. Pero mis hermanos, aunque los rumores van a seguir, ¿saben qué? Seguimos edificando en base a que Cristo ha llevado a cabo la obra de nuestro Dios. La ha obrado y la consumará hasta el fin. Fíjense cómo acaban los versículos del 15 en adelante. Solamente leeré el 15 y el 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios habían sido hechas esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas, del 17 hasta el 19. Saben que hay una guerra fría ahí, mis hermanos. Un montón de cartas. Y ahora lo triste es que la oposición está dentro. Los rumores han colado dentro del pueblo ahora y enviaban cartas a Tobías diciéndole: mira este Nehemías lo que está haciendo. Y lo intentaban atemorizar. Pero ¿saben lo que me llama de esos versículos del 15 al 19, mis hermanos? Es que antes de decirnos que había cartas de rumores dentro del pueblo, antes de eso en el versículo 15 y 16 nos ha dicho: el muro fue terminado y los enemigos fueron humillados, viendo que la obra se había acabado por nuestro Dios. Podía haber los rumores que quisiesen. Y ahora a Nehemías le tocaba una cosa mucho más difícil: edificar corazones, mis hermanos. Que eso es mucho más difícil que muros. Mucho más. Pero ¿saben qué? Podía haber cartas y rumores de lo que querían, pero ¿saben qué? El muro estaba terminado. Podía haber rumores de lo que quisiesen, pero Dios acabó la obra. Y mis hermanos, qué glorioso saber que pueda haber en la obra de Dios oposición. Puede haber rumores hacia nuestra obra y el trabajo que hacemos en Cristo. Puede haber rumores hacia el ministerio que estás llevando, pero ¿sabes qué? ¿Y qué? Cristo llevó a cabo su obra. Y el que en nosotros empezó la buena obra, la terminará en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, puede haber rumores falsos y que Cristo cumplió y aseguró la obra de Dios Padre. Y en eso seguimos adelante hasta que Cristo venga. Así que cuando el rumor falso se presente, córtalo. Y oremos delante de nuestro Dios. Ahora, pues, oh Dios nuestro, fortalece nuestras manos. Acabemos en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, solamente te pedimos, guárdanos de admitir falsos rumores. Guárdanos de ser partícipes de falsos rumores, para que ni nuestros hermanos, ni tu obra en medio de nosotros sea dañada. Ayúdanos a caminar en la verdad y en la justicia que nos es revelada y nos ha sido dada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a edificar sabiendo que tú, Señor Jesús, fuiste fiel hasta el fin y que tu Padre, la obra, la buena obra que empezaste en Cristo, sea como sea, la terminarás hasta el fin. Ayúdanos y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. Y mis hermanos, vamos a ponernos de pie para acabar entonando el último himno de este culto.
maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida, en tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Dios nuestro, ciertamente cegados estábamos, pero qué glorioso es el día que tú dijiste, sea la luz, y la luz fue hecha en medio de nuestras tinieblas, y contemplamos tu gloria, Padre, tu gloria en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, deseamos que este sea la luz, sea hecho, Señor, si hay alguien hoy aquí que todavía anda en tinieblas, que la luz sea hecha, Señor, para que pueda ver cómo tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue fiel a lo que tú le entregaste, Padre, y no hubo agenda humana que cambió este plan, sino que en la cruz murió y resucitó para perdón y salvación. Haz tú brillar, Señor, tu luz para que alguien vea tu gloria en la faz de Cristo hoy aquí. Y aquellos que la hemos visto por tu gracia, Señor, glorifícate tú en nosotros. Que nuestro hablar sea verdad, que nuestro hablar sea justicia, que nuestra actitud sea verdad y justicia, para que de esta manera, Señor, tú sigas en nosotros la buena obra que has empezado. Recibe la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.